on my last straw. I'm broken and I'm broken. Hola familia en su presencia. Qué bendición poder compartir con ustedes nuevamente a través de este mensaje que estoy seguro el Señor va a mover en sus corazones una rema que seguramente también les cautivará y les ayudará a caminar conforme a su propósito. El mensaje de hoy lleva como título: fuimos creados por Dios con un propósito glorioso. Diga conmigo, fuimos creados por Dios con un propósito glorioso. Antes de comenzar, voy a invitarte a que tomes tu espada bien en alto y declares conmigo lo que hacemos en cada una de nuestras reuniones. Di: Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Con ella me vivificas, con ella me santificas, con ella me enseñas, con ella me transformas. Bendíceme abundante y poderosamente con ella, hoy y cada día de mi vida. A ver si celebras eso una vez más. Sabes, de verdad, todos nosotros debemos comprender que no estamos en la vida por casualidad. No hemos venido porque las circunstancias se conformaron y permitieron que nosotros viniésemos al mundo. Es decir, nadie es una casualidad. Siempre hay un propósito en nuestra vida. Es un propósito glorioso por el cual el Señor nos ha traído a este mundo. Recordamos que en el libro de Génesis, en el principio dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero también en ese mismo capítulo 1 dice que nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, yo creo que nosotros, todos nosotros, vivimos en este mundo como un tiempo yo lo llamo de entrenamiento. Vivimos en este mundo en el tiempo de entrenamiento para luego estar en la eternidad con nuestro Padre. Voy a invitarte a abrir tu Biblia en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, el versículo 16. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente para este versículo. Y dice el Señor nos dice el Señor en su palabra de esta manera. Dice: porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podamos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué palabra tan reveladora acerca de lo que ha estado siempre en el corazón del Padre. Su propósito para con cada uno de nosotros. Jesús vino al mundo con el propósito de buscar y rescatar a todo aquel que se ha separado de Dios por causa del pecado, porque Dios sigue teniendo planes eternos con nosotros. Es difícil realmente que nosotros podamos pensar, creer que podemos tener éxito en el mundo cuando nos enfocamos solo en lo personal y procuramos a través de la autoayuda y de todos estos métodos que creemos son los fundamentales para nosotros lograr el éxito en la vida. Nuestros éxitos personales, incluso de nuestra familia, de nuestra profesión y de nuestros sueños y de todo lo que viene a nuestro corazón, nada de esto, familia, nada de esto es mayor que el propósito que Dios tiene con nosotros. Indudablemente que por su eternidad Dios tiene cosas grandes y maravillosas para nuestras vidas. Ahora, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, perdemos la perspectiva realmente. Porque dice el Señor en su palabra, y lo acabamos de leer, que todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él y para Él. Habla de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, a quien debemos darle gloria, honra, honor por siempre. Nuestra vida debe darle gloria a Jesús en todo lo que hacemos. Tenemos que animarnos
a que en todo momento podamos dar testimonio fiel y verdadero de quién es el que gobierna y el que reina en nuestra vida. Voy a animarte a abrir tu Biblia nuevamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Quiero compartir contigo una historia para fundamentar lo que estoy hablando. Capítulo 21 de Juan, dice así el Señor en su palabra, estoy usando la Reina Valera 60, dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Quiero que subrayes eso. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, observa bien cómo les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traigan de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta última parte me mueve mucho a reflexionar sobre cómo estamos conduciéndonos en la vida. Aquí leemos que era la tercera vez que Jesús se le había aparecido a todos sus discípulos después de haber resucitado. Ahora, quiero invitarte a que puedas reflexionar un poco en esto y ubícate en ese contexto. Imagínate que tú eres uno de esos hombres a quienes Jesús se le apareció luego de haber resucitado la primera vez. En su primera aparición, ¿cómo te hubieses sentido? ¿Qué hubieses pensado? ¿Cuáles serían tus conclusiones posteriormente a esa primera aparición? ¿Seguirías pensando lo mismo que estos discípulos? Lo dije en el mensaje anterior y lo voy a repetir. Doy gracias al Señor por estos hombres y mujeres que Dios ha puesto a nuestro lado para llevar a cabo la obra del Señor. Todos ustedes como discípulos de Jesucristo que nos acompañan, que tienen una mentalidad de reino, que de verdad veo cómo ustedes están prosperando cada vez más en su mente, en su corazón, para así agradar al Señor. Dale un aplauso al Señor por esto, porque Él es quien está haciendo la obra en ti. Digo esto porque, en verdad, ya si es la tercera vez que el Señor se aparece a estos hombres y todavía hay actitudes que dejan mucho que desear.
En, considero esto y digo, bueno, lo primero que me llama la atención es que dice aquí en la escritura, Simón Pedro. Es decir, después de Pedro haber recibido de parte del Señor el nombre de Pedro, es decir, la roca, la roca fuerte, el que a través de ese nombre estaba transformando el pensamiento para que el carácter de aquel hombre también se transformara, porque así también hace el Señor contigo. Una vez que tú conoces al Señor, tu vida entra en un proceso de transformación para que el carácter de Cristo pueda ser establecido en tu vida, en tu corazón, de manera que puedas proyectarlo a Él donde quiera que vayas. Pedro tenía ese propósito. Pedro tenía el propósito de proyectar a Jesucristo así como tú y yo debemos hacerlo siempre. Sin embargo, aquí lo vuelve a llamar Simón, tomando en cuenta que Simón significa una paja movida por el viento. Así es la persona que se deja llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier comentario, por cualquier palabra que escucha, pero no está basándose en el fundamento. Pedro me llama la atención que dice en el versículo 3, dijo, voy a pescar. ¿Sabes? En el original en que fue escrito el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra traducida significa me vuelvo a pescar, es decir, me vuelvo a mis funciones anteriores, me vuelvo a ocupar de lo que antes hacía. El Señor dice en su palabra que Él no se agrada de los que vuelven atrás. Él se agrada de los que tienen su mirada puesta en Él, de los que caminan adelante, hacia adelante, de los que creen firmemente que el Señor Jesucristo tiene el control de todas las cosas. Este Pedro estaba demostrando en este momento que su carácter todavía necesitaba ser tratado por Dios. El hombre dice, me vuelvo a mis andanzas, me vuelvo a lo que antes hacía. ¿Cuántas veces te has sentido animado tú a hacer lo mismo? Abandonar todo lo que el Señor ha hecho contigo, todo lo que has logrado, pero por causa de las dificultades y de las presiones, porque Pedro, fíjense ustedes, aún el Señor se le había aparecido ya 2 veces antes, 2 veces antes. Debió tener la firmeza, la convicción en su corazón de que el que había muerto ya había resucitado para siempre y que se confirmaba todo lo que él había dicho, de que Él es Dios. Lo mismo es contigo. El Señor Jesucristo es el mismo por los siglos de los siglos. Él no cambia. Jesús es el mismo, así lo dice en el libro de Hebreos capítulo 13. Él es el mismo por los siglos de los siglos. El mismo que te salvó, el mismo que te rescató, es el mismo que quiere llevar el control de tu vida para conducirte a que su propósito se cumpla en tu vida. Así que aférrate al Señor Jesucristo, abrázate de Él, porque para Él vives, por Él y para Él. Fíjate, dice aquí, dice que no solamente Pedro se animó, sino también los discípulos que le acompañaban y le dijeron, nosotros también vamos contigo. Estoy parafraseando. Dice, y se fueron, tomaron una barca y pasaron toda la noche pescando. ¿Sabes qué sucedió? No pescaron absolutamente nada. Las redes estaban vacías. Porque cuando tú caminas fuera del propósito de Dios, tu vida es así. Es como una red vacía. No hay propósito, no hay sentido. Y por eso hay frustraciones, y por eso hay enojos, y por eso hay amarguras, y por eso hay tantas cosas que no logras comprender porque caminas fuera del propósito de Dios. Pedro se salió del propósito. Y al salirse del propósito, volvió a lo mismo, intentó tener éxito y no obtuvo nada. ¿Sabes? Porque cuando nosotros nos enfocamos en nuestros propios deseos, el propósito de Dios no se nos es revelado. Oye bien,
Cuando nos enfocamos en nuestras propias metas, en nuestros propios deseos, de manera egoísta, entonces el propósito de Dios no puede ser revelado en nosotros. Cuando tú te ocupas de ti mismo solamente, entonces ya el propósito de Dios deja de ocupar el lugar que le corresponde en ti. Pero también dice en la Escritura que cuando ya iba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa. El Señor Jesús nunca te va a abandonar. Él está atento a cada paso que das en la vida. Sí, ciertamente necesitas pasar por ese tiempo de prueba, prueba de la fe, prueba del carácter. Y por eso lo intentas una y otra vez y no consigues nada. Dice aquí en la Escritura que ya estaba amaneciendo, es decir, estuvieron toda la noche pescando. Ya Pedro tenía una experiencia, la citamos recientemente en uno de los mensajes anteriores. Por segunda vez, Pedro tiene una noche sin éxito porque él estaba enfocado en hacer lo que él quería y creía que debía hacer. Olvidándose entonces que ya él había sido escogido por Dios para algo diferente. Familia, tú y yo, cada uno de nosotros ha venido al mundo con un propósito celestial, con un propósito divino. Y qué bueno cuando nosotros aprendemos a caminar bajo la voluntad de Dios, siguiendo ese propósito para que todas las cosas se faciliten. Mira lo que ocurre aquí. Mira lo que ocurre. Dice, cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían quién era. Dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Así como el Señor Jesús también te puede preguntar a ti, ¿has tenido éxito en lo que estás haciendo ahora? ¿Has logrado realmente las metas que te has trazado? ¿Estás viendo los mejores resultados para ti? Jesús nos reta a nosotros a mirar realmente nuestra condición, nuestra situación. Porque para nosotros poder caer en cuenta del error que estamos cometiendo, necesitamos aceptar los errores que estamos cometiendo. Necesitamos aceptar que lo que estamos haciendo realmente no es lo correcto. Esto me hace recordar la condición de toda persona que sufre de algún tipo de adicción. Hasta que la persona no cae en cuenta de que es adicta a la droga, al alcohol, al sexo, a lo que fuere adicto, hasta que no toma conciencia de su dificultad, es imposible que pueda avanzar. De manera que cuando el Señor le dice a estos discípulos, ¿tienen algo de comer? Los está retando a pensar que cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no tenemos éxito, tenemos que levantar nuestra mirada y mirar a dónde está Jesús. Él siempre nos está hablando, su Espíritu Santo siempre nos está hablando y dice, y le dijo, echen la red a la derecha de la barca. Echen la red a la derecha de la barca. Siempre hay que echar la red a la derecha, oye, no la echen a la izquierda, por favor. Echen la red a la derecha de la barca y miren cómo el resultado. Y hallarán. Otras versiones dicen que la red se llenó. Familia, la red comenzó a llenarse aún al Pedro que salió a pescar. El Señor en su misericordia le dijo, Pedro, ya antes le había dicho, yo quiero que tú seas pescador de almas, pescador de personas, pescador de hombres para el reino de Dios. Pero el Señor todavía le dice, Pedro, anda, ve, hazlo. Pero no logró éxito hasta que él siguió la instrucción del Señor. Pedro no echó la red a la izquierda, Pedro echó la red a la derecha. Y la echó en obediencia a lo que el Señor le estaba diciendo. Porque cuando tú sigues fielmente la palabra de Dios, vas a tener éxito en lo que Él te ordena. Él no te va a conducir a cometer errores. Él te va a llevar adelante a que tengas bendición. Dice allí,
Echaron luego que echaron la red, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que habían obtenido. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, él se autoproclamó. Saben que Juan siempre se autoproclamó el discípulo amado, así como hay unos discípulos que dicen, yo soy el amado. Bueno, gloria a Dios por eso, porque tienen por lo menos una buena autoestima. Y dice, él le dice a Pedro, es el Señor. Y este Pedro todo así, yo no sé si es asustado, emocionado, sorprendido, dice que llegó cuando escuchó que era el Señor, se puso la ropa porque estaba allí pescando como anteriormente lo hacía. Sabes, el Señor no quiere verte desnudo. Desnudo en tus dificultades, en tu vida pasada, en lo que antes hacías y que no traía bendición a ti. El Señor no quiere verte así. El Señor quiere verte vestido de bendición, vestido de santidad, vestido de prosperidad como Él lo ha determinado. Pedro se puso sus ropas y salió. Pero me encanta esto. Allí Pedro llegó y dice, al descender a tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y había pan. Jesús les dijo, traigan de los peces que acaban de pescar. Allí Pedro todo emocionado va y arrastra la red. Yo me imagino que buscó entre los peces y sacó los más grandes. Dijo, esto hay que celebrarlo. Esto hay que disfrutarlo porque ahora estoy frente a mi Rey, a mi Señor. Familia, ¿sabes? Puedo notar algo más aquí. Tú te vas a equivocar así como yo me he equivocado. ¿Sabes? Por la gracia de Dios estudié, me gradué, pero nunca amé mi profesión porque no estudié lo que yo quería. Estudié algo que estudié por necesidad, porque era lo que podía estudiar en Valencia. Yo quería tener otra profesión, yo quería estudiar agronomía, pero mi papá no tenía en ese momento la capacidad económica o financiera para poder apoyarme, porque ya habían otros fuera de la casa estudiando en universidades fuera. Y me tocó estudiar en la universidad y me gradué, pero nunca ejercí mi profesión porque la estudié por estudiar. Así vivimos muchas veces la vida, haciendo cosas sin propósito, haciendo cosas sin sentido y viviendo la vida de manera sin sentido, valga la redundancia. Pero no le encontramos el gusto porque no la vivimos en el propósito de Dios. Pero cuando nosotros encontramos el propósito de Dios, ¿sabes? Muchos de ustedes saben que yo le saqué muchas veces el cuerpo a ser pastor, hasta que el Señor me confrontó y me llevó y me dijo, para esto yo te traje al mundo. Y quiero decirte desde lo más profundo de mi corazón, es lo que más amo en la vida. Ahora entendí que es lo que más amo en la vida. Ustedes no se imaginan cuánta falta nos han hecho en este tiempo. Verlos, abrazarlos, hablar con ustedes, es para nosotros un gran honor, un gran placer poder compartir con ustedes, disfrutar de su compañía, estar atentos a sus dificultades, a sus necesidades y también compartir sus alegrías. Porque el Señor, cuando caminamos en el propósito de Dios, nuestra vida se completa, como dice en Colosenses 1, como lo acabamos de leer, porque fuimos en Él, logramos todo. Y entonces el Señor le dice a Pedro, Pedro, traigan de esos peces que acaban de pescar. En su misericordia el Señor, aún el error que has cometido, Él lo va a usar para demostrarte cuánto te ama y cómo quiere transformar tu vida.
El Señor le dijo a Pedro, Pedro, trae de esos peces. Y él sacó de la red y habían, dice aquí, 153 peces. Me llama la atención eso. ¿Por qué ese número específico? Y miren que he investigado, he orado, pero no me llega otra revelación, otra palabra que no sea una gran cantidad. Cuando tú y yo hacemos las cosas en la voluntad de Dios y conforme a su propósito, Él nos da en sobreabundancia. Dice aquí que eran 153 peces. Otras versiones dicen peces grandes. Y así el Señor quiere bendecirnos. Familia, Pedro pasó toda la noche pescando y la red estaba vacía. Pedro había dicho, me vuelvo a lo de antes. Pero luego el Señor le dijo, más adelante, cuando estaban comiendo, del versículo 15 en adelante, 3 veces le pregunto, Pedro, ¿tú me amas? Familia, el propósito de Dios es que tú y yo y cada uno de nosotros pueda vivir en su propósito. Hay un propósito de Dios en nuestras vidas. No viniste al mundo por casualidad. Viniste a mostrar la gloria del unigénito Hijo de Dios, del Rey de Reyes, el Señor de Señores. Quiero invitarte a que allí, donde te encuentras, inclines tu rostro y habla con el Señor. Dile, aquí estoy, Señor, desnudo delante de ti. Quiero pedirte perdón porque he vuelto a lo de antes. Me olvidé de ti. He descuidado tu propósito en mi vida. Y por eso me siento tan vacío muchas veces. Me siento sin propósito. Pero hoy me vuelvo a ti en obediencia. Señor, ayúdame a ser como Pedro, a vestirme y acercarme a ti con reverencia, reconociendo que en ti, Jesús, está el propósito de mi vida. Y le quiero enfocarme en ti, Jesús. No quiero que nada de este mundo me distraiga. No quiero que nada de este mundo estorbe tu plan conmigo. Quiero que me ayudes, Señor. Quiero que me ayudes, Padre Santo. Tenemos muchos retos por delante, familia. Muchísimos retos. Tenemos una nueva temporada, tenemos una familia que atender. Tenemos tantas cosas que hacer, pero siempre en el propósito de Dios. No te vuelvas a lo de antes, porque vas a pasar una noche larga y triste donde no tendrás nada. Y yo no te puedo garantizar que el Señor Jesús va a hacer contigo lo mismo que hizo con Pedro. Pero sí te puedo garantizar que si tú caminas en su propósito, tu vida será una vida de victoria, una vida de bendición. Tu mayor éxito en la vida está en caminar con tu mirada puesta en Jesucristo. Dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Hay problemas en cada uno de nosotros. Tenemos necesidades. Pero también Jesús nos dice que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dice que nos acerquemos a Él confiadamente, a su trono de gracia, para que encontremos en Él la oportuna respuesta.
las dificultades, las necesidades, como Pedro pensó que porque ya Jesús había muerto, aún se le había aparecido dos veces. Y aún así Pedro dijo, vuelvo a lo de antes. Familia, no cometas ese error. Ven ahora a Jesús y ríndete totalmente a Él. Ríndete totalmente a Él. Quiero orar por ti ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tus hijos, por tus hijas. Señor, tú nos trajiste al mundo con un propósito glorioso. Y algunas veces nos equivocamos. Nos desviamos de tu propósito. Pero hoy, Señor, tomamos la decisión de volvernos a ti. Volvernos firmemente, Señor, para que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y caminemos firmemente en tu voluntad. Y podamos decir como el salmista, tu propósito se cumplirá en mi vida, Jesús. Sí, Señor, tu propósito se cumplirá en mi vida, Señor. Dice en el versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Jesús siempre va a proveerte para tus necesidades. Él no te va a dejar abandonado. Él te va a dar la provisión. Y qué bueno cuando tú camines en obediencia, haciendo su voluntad, ahorrándote además los momentos tristes y difíciles. I'm on